Bien, buenas tardes, queridos estudiantes. En la noche de hoy, en la tarde de hoy, vamos a comenzar a compartir con ustedes en la asignatura de epidemiología las infecciones oportunistas. ¿Qué son las infecciones oportunistas? Se dice que en nuestros cuerpos tenemos gérmenes, como son bacterias, protozoos, hongos y virus, que cuando el sistema inmune funciona bien, controla estos gérmenes. Pero cuando el sistema inmune está debilitado debido al VIH o por el uso de medicamentos, estos gérmenes pueden causar problemas a la salud y hacerse invasivos y causar enfermedades como tal. Van a ser infecciones, y muy importante este concepto, son infecciones que aparecen cuando el sistema inmune está debilitado con un conteo del CD4 menor a 200 milímetros cúbicos. Vuelvo y repito, son infecciones que aparecen cuando el sistema inmunológico o el sistema inmune está debilitado con un conteo de CD4 menor a 200 milímetros cúbicos. Son consecuencia de la activación de infección latente adquirida anteriormente. Puede ser producido por infecciones exógenas y por algún sobrecrecimiento de microorganismos saprofitos de la piel y la mucosa, como vamos a estar viendo posteriormente en la clase del día de hoy. Ustedes pueden estar infectados con una infección oportunista y obtener un resultado positivo en un análisis, aunque no esté enfermo. La mayoría de la gente con VIH positiva, por ejemplo, obtienen un resultado positivo en el análisis para detectar el citomegalovirus. Pero es muy raro desarrollar enfermedades como el citomegalovirus, a no ser que el recuento de células CD4 disminuya a menos de 50, un signo de que el sistema inmune está seriamente dañado. Para determinar si usted está infectado con una infección oportunista, se puede hacer un análisis de antígenos, partes del germen que causa la infección oportunista como tal, en la sangre, o de anticuerpos, que van a ser las proteínas que hacen que el sistema inmune combata a los gérmenes. O sea, los antígenos van a verse las partes del germen que causan la infección oportunista. Y en los anticuerpos, las proteínas que hacen que el sistema inmune combata a los gérmenes. Si se encuentran antígenos, significa que usted está infectado. Si se encuentran entonces anticuerpos, significa que usted estuvo expuesto a la infección. Quizás usted se haya vacunado contra la infección o su sistema inmunológico haya eliminado la infección, o quizás esté infectado, y esto difieren para las distintas infecciones oportunistas. Las personas con VIH negativas pueden desarrollar infecciones oportunistas si su sistema inmune está dañado. Muchos de los medicamentos para tratar el cáncer, por ejemplo, pueden suprimir el sistema inmune. Algunas personas que reciben tratamiento para el cáncer pueden desarrollar infecciones oportunistas. El VIH debilita el sistema inmune y puede desarrollar enfermedades oportunistas. Si usted es positivo, es VIH positivo y desarrolla enfermedades oportunistas, es posible entonces que tenga el SIDA, y esto vamos a estarlo viendo en la otra videoconferencia. Se dice que en Estados Unidos el Centro para el Control de Enfermedades es el responsable de determinar quién tiene SIDA y ha desarrollado una lista aproximadamente de 24 infecciones oportunistas que, si usted es VIH positivo y tiene una o más infección oportunista de esta lista, se puede considerar que el paciente tenga el SIDA. Vamos a estar compartiendo con ustedes algunas de las infecciones del sistema nervioso central, neoplasia, de enfermedades gastrointestinales. Dentro de las encefalitis, o sea, de las infecciones nosocomiales del sistema nervioso central, va a estar la encefalitis por Toxoplasma gondii. Su etiología, que no es más que la causa, va a estar dado por un protozoario intracelular obligado que permanece en forma latente dentro de las células, y su etiopatogenia, va a estar dado por la ingestión de ooquistes infectantes, la latencia como quistes tisulares en el cerebro. La clínica de esta enfermedad va a estar recurriendo a la cefalea, a la fiebre, al letargo, signos de focalización, convulsiones, hemiparesias, parálisis de nervios craneales, ataxia, etc.
y van a tener estas enfermedades un recuento del CD4, o sea, de los linfocitos T CD4 menor de 200 milímetros. Ahora, el diagnóstico va a ser serológico, por serologías, por imágenes y por la biopsia. Aquí nosotros le traemos el tratamiento, pero no va a ser objeto de evaluación en ustedes el tratamiento como tal de estas enfermedades. No es objetivo de ustedes. La criptococosis es una enfermedad que va a estar dada por una distribución universal de las heces de las palomas. Muy importante esto, producida por las heces de la paloma. Y va a ser una micosis sistémica aguda, subaguda o crónica causada por el hongo levaduriforme Cryptococcus neoformas de la variedad A y D. Y va a tener un CD4 menor a 100 y una incidencia de un 7%, donde la cápsula que impide la fagocitosis va a ser el factor de la virulencia como tal. La clínica en la criptococosis va a estar refiriendo al paciente fiebre, va a ser uno de los signos, cefalea, mareos, irritabilidad, somnolencia, náuseas, vómito, confusión, convulsiones, hipertensión endocraniana, trastornos de conciencia y cambios de personalidad van a ser muy frecuentes en estos pacientes. Y van a presentar en un 30% de los casos rigidez de nuca. La rigidez de nuca no es más que el paciente no puede realizar la prueba de Neri 1, o sea, llevar la mandíbula, o sea, la quijada, el mentón hacia el tórax, hacia el esternón. Poder flexionar la cabeza hacia debajo, llevando el mentón hacia el esternón, no lo puede hacer. Esa se llama la prueba de Neri 1 y refleja y va a ser de indicar rigidez de nuca. Ni puede realizar movimientos de lateralización del cuello. El diagnóstico va a ser por citoquímico del líquido cefalorraquídeo, va a hacerse tinción de tinta china, cultivo del líquido cefalorraquídeo, se va a hacer detención de antígenos calcular por una técnica de la TET y también muy importante la tomografía axial computarizada del cerebro y la resonancia magnética. Otra va a estar relacionado con la meningitis tuberculosa, que va a ser una diseminación hematógena o ruptura de un tuberculoma cerebral al espacio subaranoideo y la causa más frecuente de infección meningia oportunista en pacientes con el VIH va a ser este tipo de meningitis tuberculosa, que va a ser la que va a llevar a la muerte casi siempre al paciente. El recuento del CD4 va a ser menor a 200, o sea, a los linfocitos TCD4, y el 60% de todas las meningitis tuberculosas se producen en este grupo. La presentación puede ser subaguda o crónica, con un cuadro de fiebre y cefalea persistente con o sin afectación del estado mental y signos neurológicos focales. En el 50% de los casos se va a asociar a un infiltrado pulmonar. El diagnóstico va a estar realizándose por el examen del líquido cefalorraquídeo, que va a ser lo más característico de ella, va a ser la pleocitosis linfocitaria variable con un aumento de la proteína y la glucosa baja. Va a realizarse una baciloscopía con cultivo del líquido cefalorraquídeo y la determinación de la adenosíndesaminasa en el líquido cefalorraquídeo, que es útil para el diagnóstico precoz, además de la tomografía y la resonancia magnética cerebral. Como ustedes ven aquí en esta imagen, como en esta imagen de abajo, cómo se ven las afectaciones de la pared craneal, de las paredes craneales. Si ustedes ven aquí los surcos, se ven los surcos normales en esta parte de aquí, pero ya aquí hay una disminución de las paredes craneales por la hidrocefalia y la pleocitosis linfocitaria que va a tener el paciente. Ahora, dentro de las infecciones a nivel pulmonar está la tuberculosis pulmonar, que va a ser la infección por el Mycobacterium tuberculosis o el Mycobacterium bovis, el bacilo aerobio resistente al frío y a la desecación intracelular obligatorio. Tiene un CD4 menor a 300 milímetros. Y la clínica va a estar
dada por tos, astenia, adinamia, anorexia, sudoraciones nocturnas, dolor torácico o dolor pleurítico también puede presentar el paciente, y fiebre. Y siempre hay que tener en cuenta que en los pacientes con VIH presentan fiebre y síntomas respiratorios más de una semana de evolución. O sea, van a ser los síndromes respiratorios agudos por más de 14 días y pueden llegar hasta 21 días con síndromes respiratorios agudos, fíjense. Antes se decían hasta los SR más 14, síndromes respiratorios más de 14 días, y ya hoy en día se llevan hasta 21 días prácticamente. Estos pacientes presentan fiebre y adenopatías periféricas y también, aparte de la fiebre, presentan un síndrome meningio que va a estar dado por vómitos, por la rigidez de nuca, por mareos, etcétera. Y van a presentar una fiebre también de origen desconocido. El diagnóstico siempre se va a hacer por vaciloscopía seriada, cultivo de Barr, rayo X de tórax, biopsia de ganglio, y el diagnóstico en pacientes con el VIH se ve dificultado por la mayor frecuencia de negatividad de la vaciloscopía, hasta un 40% de los casos pulmonares confirmados por cultivo, y va a presentar hallazgos radiológicos atípicos, ausencia de granuloma y la prueba de la tuberculosis pulmonar negativa. Ahora bien, en este rayos X, como bien mencioné anteriormente, va a tener hallazgos radiológicos atípicos a una tuberculosis pulmonar. ¿Por qué? Porque aquí se ve un infiltrado intersticial, un filtrado sobre todo a nivel parailiar. Los ilios pulmonares están aquí en esta zona. Este es el botón aórtico. Estas son las clavículas. Y en la tuberculosis normalmente se ven cavernas hacia la parte de los vértices de los pulmones, sobre todo hacia esta parte de acá es donde se ven las cavernas. Y aquí no las distinguimos bien con facilidad. ¿Por qué? Porque presenta hallazgos radiológicos atípicos. También vamos a estar viendo las neumonías adquiridas en la comunidad, que van a estar dadas por el estafilococo neumoniar, por el hemófilo influenciar, por el estafilococcus aureus, por el Plasmodium aeruginosa, y van a tener un CD4 menor de 200 milímetros. La clínica aguda va a presentar una clínica aguda primeramente con escalofrío, fiebre, tos, dolor pleurítico, disnea, que es la falta de aire, hipotensión, shock e infección respiratoria aguda. El diagnóstico lo vamos a estar haciendo por un hemograma, por una hematología completa. Una hematología completa, por rayo X de tórax. Aquí en el hemograma completo vamos a ver que los leucocitos, va a haber una leucocitosis a predominio izquierdo casi siempre. Un rayo X de tórax que se va a estar realizando también con tinción de gran, cultivo de esputos y hemocultivo. Y para esta neumonía adquirida en la comunidad existe la vacuna antineumocócica de antígenos capsulares que se lleva a cabo en el sistema de salud. Está también la neumocistis, girovesi, que va a ser un hongo oblicuo que produce una patología en pacientes con CD4 menor de 200 y que va a presentar una clínica típica de una neumonía subaguda, con una hipoxemia progresiva, tos escasa, sin expectoración en este caso, fiebres y cianosis peridistal, sobre todo en las uñas, en los labios. El diagnóstico va a estar dado por el rayo X de tórax con infiltrado intersticial, con un aumento de la LDH, de la hormona luteinizantes, la visualización en lavado broncoalveolar o esputo inducido con tinción de azul de toluidina o plata metenamina. El tratamiento, no les voy a hacer énfasis a ustedes en eso porque no va a ser objeto de evaluación en ustedes. Dentro de las infecciones a nivel gastrointestinal está la isosporidiasis. La etiología va a estar dada por un protozoario intestinal que va a ser la Isospora belli, que causa diarrea prolongada e inespecífica, que va a presentar una clínica con un número de 16 a 10 deposiciones acuosas diarias, más o menos, puede ser más también,
con un dolor abdominal típico, con pérdida de peso y esteatorrea con febrícula también. El diagnóstico se va a hacer por la detención de los quistes infectantes en heces con tinción de Ziel-Nielsen, modificado, aspirado duodenal, la biopsia y del intestino también. Otra de las infecciones oportunistas, la criptosporidiasis. Son nombres que son pocos comunes en ustedes, pero sí tenemos que aprendernos estos nombres porque hay que poner algunos ejemplos en los exámenes. La infección entérica por Cryptosporidium parvum, que causa diarrea prolongada e inespecífica en pacientes con CD4, va a ser menor a 50. La clínica va a ser una diarrea acuosa grave con deshidratación, pérdida de electrolitos, pérdida de peso, desnutrición, tenesmo, náusea, vómito. El tenesmo, no sé si sabrán ustedes qué es lo que es el tenesmo. El tenesmo es el deseo de tenesmo, cuando hablamos de tenesmo vesical o tenesmo rectal. El tenesmo vesical, por ejemplo, tengo deseo de orinar, de realizar el acto de la micción y no puedo hacerlo. O al igual, tengo deseos de hacer pupú y no puedo. Voy al baño, me siento en la taza sanitaria y no puedo realizar. Me dan cólicos, pujo y demás, pero no realizo el pupú. El diagnóstico va a estar dado por la detección de los quistes infectantes en heces con tinción de Ziel-Nielsen modificado y un aspirado duodenal con biopsia del intestino también. Otra va a ser la salmonelosis, que se ve muy frecuente también en algunos países, sobre todo en África, donde más se ven, y aquí en América del Sur en algunos países. Provoca una bacteriemia recurrente por salmonela, que es una enfermedad definitoria del SIDA como tal. Paciente, cuando hablamos de bacteriemia recurrente, porque va a estar reinfectándose, sale de una enfermedad y vuelve a entrar con una salmonelosis. Y al mes, a los 2 o 3 meses, vuelve de nuevo. Y esto va a ser, ¿por qué? Por el sistema inmune del paciente que está muy deprimido. Y es una enfermedad definitoria del sistema del SIDA. Las especies notifi provocan cuadros septicémicos en pacientes inmunocomprometidos y la clínica va a ser fiebre prolongada, ocasionalmente pielonefritis, abscesos, osteomielitis, meningitis, etc. Otra muy importante va a ser la esofagitis por cándida, que va a ser una infección micótica por la cándida albicans en pacientes con CD4 menor a 200 milímetros. Y la clínica va a estar dado, como ustedes ven aquí en las imágenes estas, de mugué o aftas bucales con odinofagia, disfagia, dolor retroesternal, náuseas, vómito, pérdida de ponderal también. Y el diagnóstico va a estar realizándose por un examen visual, cuando nosotros hacemos la observación, por una endoscopía, frótico cultivo de una biopsia, cuando estamos haciendo la endoscopia, que podemos ver lo que es el duodeno y todo el esófago, como se ve una esofagitis, con la presencia de mugué también en toda esta zona aquí, de lesiones ahí típicas de un hongo. Está la esofagitis por citomegalovirus también, que a partir de la primera infección en estado latente, y este va a ser el riesgo cuando existen un CD4 menor de 100 y la clínica va a estar relacionada con una mononucleosis febril. La mononucleosis es una enfermedad infecciosa también que puede presentar algunos signos y síntomas típicos en los pacientes, sobre todo en las cadenas ganglionares, en los ganglios, por ejemplo, linfáticos, sobre todo a nivel supraclavicular, infraclavicular, retroauricular y occipital, retrooccipital también. Puede presentar úlceras grandes, abundantes y estenosis con fístulas esofágicas también. Y una neoplasia de las más importantes, de las que más se ve en los pacientes de la infección oportunista, en los pacientes con SIDA, va a ser el sarcoma de Kaposi, que es uno de los trastornos neoplásicos más frecuentes en estos pacientes, que va a estar causado por el virus del herpes humano tipo 8, que va a ser una neoplasia vascular que se manifiesta por máculas, como ven ustedes aquí en las imágenes, por máculas, pápulas, nódulos
o tumoraciones de color rosa o rojo púrpura. Que estas lesiones aisladas o multifocales pueden aparecer en el tronco, en los brazos y también en las mucosas y en la cara. En la cara también. Además, este virus puede afectar a los órganos internos y diseminarse a otras partes del cuerpo sin presentar signos externos, sobre todo las pilonefritis, de afectar los riñones. También es uno de los órganos que puede afectar. El diagnóstico se va a hacer por una confirmación histopatológica a través de la biopsia que tenemos que hacer nosotros para poder llegar al diagnóstico definitivo de la enfermedad. Hasta ahí, chicos, las infecciones oportunistas que queríamos compartir con ustedes. De aquí, importante, ¿qué son las infecciones oportunistas? ¿Cuáles son los tipos de infecciones oportunistas? ¿Cuáles son los tipos de infecciones oportunistas? ¿Cuáles son los niveles del linfocito CD4? Los niveles de donde podemos ver, por ejemplo, la criptosporidiosis, y algunos de los demás, de la meningitis tuberculosa, y etcétera, etcétera. Esos valores hay que tenerlos presentes también. ¿De acuerdo? Esas son las cosas más importantes de esta parte de las infecciones oportunistas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran ustedes que le aclare? Doctor, una consulta. Sí. La cándida es la herpes, estomatitis herpética. ¿Es No, causada por la cándida? no. La cándida es un hongo, es una enfermedad micótica que aparece en las mucosas. Ahora, la dermatitis herpética es otra. Esa va a estar producida por el virus del herpes. Por el parecido, Estomatitis herpética, que les da igual en la boca. está la estomatitis herpética, que es producida por un herpes, y está la estomatitis bucal, que es por la Candida albicans, que es por un hongo. Están las micóticas y están las herpéticas. En este caso son las micóticas, producidas por la Candida albicans. ¿Entendió, Ana? Sí, doctor. Otra consulta. En la meningitis tuberculosa también puede haber convulsiones, igual que en la meningitis por meningococo. Puede existir convulsiones. Pueden existir convulsiones en las dos. Además, puede existir síndrome meningio, que el síndrome meningio no es más que la rigidez de nuca, o Espasticidad. sea, rigidez de nuca. La rigidez de nuca es que no puedo mover la cabeza hacia ningún lugar. No puedo hacer esto. Hay una prueba en propedéutica clínica que se llama la prueba de Neri 1, que es llevar el mentón hacia el esternón, y el paciente no puede hacer esto. Esa se llama la prueba de Neri 1. Y demuestra el paciente que tiene signos meningios, acompañados de vómitos, náusea, de cefalea y demás. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Está bien. Entonces, darle las gracias por la atención prestada en nuestra videoconferencia.